ProYael, Ingeniería y Desarrollo Local para el crecimiento del país. Bienvenidos a un nuevo episodio del Fondo del Pozo. Hoy estamos con este especial desde la ciudad de Buenos Aires y nos acompaña Emanuel Álvarez Agis de la consultora P4Q y también ex viceministro de Economía, a quien le damos las gracias por venir. Emanuel, muchísimas gracias. Gracias a vos por la invitación. Bueno, lo decíamos antes cuando charlábamos, pero la idea es hablar con vos un poco acerca de todas las cuestiones que atañen y que están pasando últimamente en la economía, que la verdad es que venimos de un tsunami de noticias y cosas, y obviamente en lo que respecta a la energía y también a la actividad, las inversiones, todo va de la mano. Así que en principio me gustaría arrancar con vos un poco, que nos cuentes y nos pongas al día con lo que está pasando con este acuerdo con el Tesoro de Estados Unidos. ¿De qué se trata este swap? ¿En qué repercute también y qué consecuencias tiene para nuestro país? Mira, justo usabas en la introducción una palabra que, revisando un poco las implicancias de este acuerdo con el Tesoro de Estados Unidos, nos aparecía en la historia, que era tsunami. Porque la verdad que que el Tesoro de los Estados Unidos intervenga directamente en el mercado cambiario de otro país es algo que en la historia pasó muy pocas veces, particularmente pasó 4 veces en la historia. Y la última vez fue en el año 2011, a partir del tsunami que sufre Japón, que llevó al Tesoro de los Estados Unidos a intervenir en ese mercado, en el mercado del yuan, para estabilizarlo. Entonces, casi desde el punto de vista lógico, uno diría, bueno, una elección en la provincia de Buenos Aires de medio término provincial es equiparable a un tsunami. Una catástrofe natural. No. Entonces me parece que el corolario es, bueno, entonces el programa macroeconómico tenía una debilidad estructural que incluso un evento en principio menor lo puede llevar a requerir de este tipo de rescate. Entonces, lo primero es que creo que un gobierno que yo diría que tuvo al 99% de la profesión diciendo tu programa tiene una debilidad estructural en materia de acumulación de reservas y que fue muy agresivo en negar esa situación. Hoy, después de, no uno, 2 rescates, porque el del Fondo Monetario en abril fue el primero y el acuerdo con el Tesoro es el segundo en nada más que 6 meses, me parece que está claro el punto, que hoy tenemos una debilidad estructural producto de no haber acumulado reservas. No acumulamos reservas simplemente para no presionar el tipo de cambio y con eso presionar la inflación. Creo que el presidente interpretó su victoria como que el objetivo sine qua non es la baja de la inflación y la verdad que está arriesgando la estabilidad macroeconómica, digamos, del país para alcanzar ese objetivo. Lamentablemente con un horizonte muy corto. El horizonte es el domingo, digamos, la elección de medio término. Creo que la única buena noticia es que hoy, y paradójicamente por las malas razones, por algunos méritos del gobierno, pero también por algunas malas razones, la economía está mejor preparada para acumular reservas que en el pasado. O sea, si uno quisiera tener un tipo de cambio más competitivo y que eso lo llevara a una dinámica distinta en materia de reservas, hoy creo que la economía argentina está trabajando con un traslado a precios, digamos, con un traslado a precios desde el tipo de cambio de los precios más bajo que en el pasado. Y esa es la única razón por la cual uno puede estar un poco más optimista si el gobierno decide hacer una corrección post elecciones. Pero globalmente llegar a esta situación para una elección de medio término, la verdad que es muy negativo. Por un lado, digo, ves esto de qué tan peligroso es acudir a tantos rescates en tan poco tiempo. Y por otro, es esto, digamos, vos podés llegar a acumular reservas, digo, ¿tenés todavía un margen para acomodar el barco? A ver, sí, margen siempre hay porque salvo contadas excepciones los países no desaparecen. Entonces margen siempre hay. El problema es cuán abajo tenés que caer antes de que el gobierno decida acomodarlo. Si nos fijamos, y ya creo que con el último mes que pasó, lamentablemente estamos en condiciones de decir que la economía está sufriendo el apretón monetario, yo diría, más grande de la historia. O sea, nunca vimos unas tasas de interés tan altas
con una inflación comparativamente a las tasas de interés tan bajas y con un dólar estable, lo cual hace que las condiciones financieras que enfrenten las compañías sean muy complicadas, y eso le está pegando negativamente a la producción. Y por otro lado, uno dice, bueno, la buena noticia es que hay un rescate, entonces eso me va a permitir hacer esas correcciones sabiendo que de algún lado viene un salvavidas. Lamentablemente tener un salvavidas de Estados Unidos en términos económicos no es lo mejor que le puede pasar a la Argentina, porque no es una economía que sea complementaria con la Argentina. Me parece que hoy ya está bastante claro que las razones detrás del rescate de Estados Unidos no tienen que ver con que Estados Unidos piense a Argentina como un engranaje de su economía necesario para funcionar, sino creo que lo está usando de conejillo de Indias para cambiar la estrategia política exterior de Estados Unidos respecto de la región y respecto de cómo bloquea en la región la presencia de China. O sea, una cuestión geopolítica más que económica, claramente. Sí, yo diría que es geopolítica, ni siquiera geoeconómica, porque cuando uno habla de la geoeconomía, uno podría decir, bueno, Estados Unidos apoya a Israel o apoya a Corea del Sur, o lo ha apoyado a lo largo de la historia, también por intereses económicos que coincidían. En el caso de Argentina, me parece que no, me parece que es la manera en la que encontró Trump de, diría yo, infiltrar al BRICS. O sea, ¿qué es el BRICS? Ese bloque económico que está conformado por Brasil, Rusia, India, bueno, y también no hace mucho Argentina. Me parece que Brasil a priori era muy difícil de penetrar. Rusia está... La relación entre Estados Unidos y Rusia está obviamente atravesada por la invasión a Ucrania. Entonces me parece que Trump, inteligentemente, en el arte de negociar, donde es uno de los mejores, entendió que en la región podría tener un aliado con Milei, donde coyunturalmente coincidió, digamos, una Argentina que producto de este programa macroeconómico se estaba ahogando, y creo que entiende que tirándole un salvavidas a Milei, al mismo tiempo lleva a Brasil a una mesa de discusión en la cual Brasil antes no estaba. No es casualidad que hace una semana nada más Lula haya retomado el diálogo con Trump. Ahora, de cara a lo que mira un analista, que es, bueno, qué cosas económicamente podrían mejorar a partir de este rescate y qué cosas nos van a pedir a cambios que económicamente probablemente empeoren, esa balanza da negativa. Si bien es como que no hubo un blanqueo hasta ahora de eso, qué nos vas a pedir a cambio, pero en algún momento también trascendió este pedido de, bueno, terminen con el swap con China. Después eso fue un poco mutando a otros pedidos, pero que también tenían que ver con China. Ahora, ¿qué implicancias tendría esto en el caso de que eso suceda? Bueno, primer punto, dependiendo el mes... China es o nuestro segundo o nuestro primer socio comercial. Entonces yo creo que relaciones económicas con cualquier otro país que te esté pidiendo, digamos, que vos tengas algún comportamiento agresivo para con China, bueno, hay que tratarlo con mucho cuidado, porque de nuevo no hay en el mundo muchos mercados que puedan absorber nuestras exportaciones de la manera en que lo hace China. Segundo, a mí me parece que hay digamos, derivaciones de este rescate que uno todavía no está viendo arriba de la mesa, pero que son bastante claros que van a aparecer. Cuando yo digo que las economías argentinas y estadounidenses no son complementarias, lo que significa básicamente es que le venden al mundo lo mismo. Total. Y eso es granos, carne y energía. Uh-huh. Y lo de energía para Estados Unidos es relativamente nuevo, para Argentina es todavía más nuevo. Entonces me parece que ahí es donde, cuando uno lo piensa, no mañana, respecto de si el secretario del Tesoro pone 300 millones de dólares para que el dólar, en vez de valer 1.500, valga 1.450, que la verdad parece una cosa muy menor al lado de lo que se está discutiendo. Cuando uno en realidad lo piensa respecto a las posibilidades de Argentina de, por ejemplo, en el marco de la aproximación que tiene este gobierno a la cuestión tributaria, las posibilidades de bajar las retenciones a las exportaciones, bueno, ya vimos claramente que Estados Unidos ahí tuvo un problema. La posibilidad de mejorar las exportaciones de carne al propio Estados Unidos, otro problema, porque el sector cárnico de los Estados Unidos es uno de los más protegidos y subsidiados del mundo. Argentina le exporta nada más que 20.000 toneladas al año, una cosa ridícula
A China le exportamos 900.000, para que uno entienda. No, es una magnitud. Claro, las diferencias. Y por otro lado, me parece que un Estados Unidos que bastante antes que nosotros descubre técnicamente cómo producir gas y petróleo no convencional, está muchísimo más avanzado, muchísimo más desarrollado en ese área, y hoy Argentina empieza a poder exportar gas y petróleo justo cuando se va a ir a un acuerdo de salvataje, digamos que siempre es un acuerdo simétrico, con un país que en principio exporta lo mismo, digamos, y que tiene esos mismos intereses. Así que ahí creo que van a venir ribetes de este salvataje que, como siempre, ¿no? Uno se está ahogando, un barco te tira un salvavidas, te agarrás y después te subís y te das cuenta si es un barco, claro, si es un barco rescatista o un barco de piratas. Total. Sí, porque hay una cuestión de que las empresas petroleras están mirando muy de cerca tanto los costos que hay en Estados Unidos, cómo alcanzar esos costos, la venta del GNL en futuro, y creo que hasta ahora no se está hablando mucho de ver que esto nos puede llegar a perjudicar en cierta manera. No porque, a ver, si uno lo piensa, no sé, hace 5 semanas antes de que el rescate viniera a la Argentina, y uno piensa los obstáculos que tiene Argentina para desarrollar su matriz energética, ¿no? Bueno, un obstáculo básico es, por supuesto, que Argentina no puede acceder al mercado internacional de capitales. El riesgo país es muy alto, eso implica que el costo de financiamiento de las compañías es muy alto en los mercados internacionales, y eso restringe la producción por el lado de la restricción que tienen las compañías al crédito. Digo, no solo Vaca Muerta, sino el 90% de las actividades en Argentina crecen con recursos propios, porque no tienen la posibilidad de apalancarse en los mercados internacionales. Ahora, justo respecto a China, también hay un eje que se viene desarrollando con idas y vueltas, pero yo diría bastante regularmente, que es el interés de China en lo que refiere a inversiones en el sector energético. Lo vimos en términos de energía hidroeléctrica, y estábamos a punto de verlo en términos de energía atómica, de energía nuclear, perdón. Entonces, me parece que ahí empieza a aparecer una discusión que lamentablemente no es pública, y te diría que tampoco va a serlo, porque justamente si hay una ventaja para un país de ser rescatado, una de las pocas ventajas de ser rescatado por el FMI, por ejemplo, es que los términos del acuerdo son públicos para todos, valga la redundancia. En cambio, en los rescates que Estados Unidos ha hecho a lo largo de su historia, justamente usar al Estado y a los recursos de los pagadores de impuestos norteamericanos para hacer un rescate implica un grado de discrecionalidad muy alto que Estados Unidos se guarda para sí. Entonces, hoy en los diarios uno puede leer que Estados Unidos te pide que Atucha 2 no sea de capitales chinos. Bueno, es algo que se lee en los diarios. Uno puede sospechar que es así, pero no está seguro. Respecto a las represas del sur, por supuesto que debe haber algo parecido, pero también respecto de la presencia de China en el sector agroalimentario. Entonces, en ese sentido, me parece que por estabilizar el dólar de cara a una elección de medio término, ni siquiera te digo hipotecar, cambiar la inserción internacional de la Argentina en el mundo, a mí me parece que es una irresponsabilidad absoluta por parte del equipo económico y del presidente. Pero bueno, frenar el dólar para ganar una elección es casi deporte nacional. Eso es un costo muy grande, digamos, a pagar para, como lo decís vos, como para una elección de medio término, además, que tampoco parecía que quedaba muy claro para Estados Unidos hace muy poquito. ¿Y qué pensás acerca también de esto de que trascendió también que Milei dijo que podía llegar a usar esto para pagar los vencimientos de deuda? Bueno, ahí pasa algo que en la profesión siempre lo caracterizamos como tratar de resolver un problema de flujos con una solución de stocks. Y explico el tecnicismo. Cuando uno habla de un problema de flujos, imagínate, por decirlo, por poner una imagen, imagínate, qué sé yo, una bañera con agua que tiene, digamos, el tapón suelto, entonces pierde agua por abajo y, digamos, la canilla gotea muy poquito. Entonces, eso es un desequilibrio de flujos. O sea, el flujo de agua que sale es más grande que el flujo de agua que entra. Eso le pasa a Argentina con los dólares. El flujo de dólares de salida es mucho más rápido que el flujo de entrada de dólares.
Entonces, cuando uno dice, che, tengo ese problema de flujos, ¿cómo lo soluciono? Cuando aparece el rescate de Estados Unidos y la idea de que tal vez el Tesoro de los Estados Unidos podría garantizar los pagos de deuda, ahí empezamos a ver una solución de stocks. ¿En qué sentido una solución de stocks? Alguien que dice, che, tengo tanto dinero para garantizar los próximos 2 años de pago de deuda. Entonces, en principio uno podría decir, bueno, ok, por los próximos 2 años me deja tranquilo, pero la verdad que los mercados financieros no miran el presente o el futuro inmediato. Los mercados financieros todo el tiempo están mirando el futuro. Entonces, si vos no arreglás ese desfasaje de flujos, por más stocks que consigas, el mercado te va a decir, buenísimo, ¿cuánto dura esto? 1 año, 2 años, 3 meses. Y me remito a las pruebas. La primera vez que el programa macroeconómico de La Libertad Avanza tuvo un desequilibrio evidente fue en mayo del año pasado. En mayo del año pasado, después de 5 meses donde el dólar paralelo valía prácticamente lo mismo que el dólar oficial, esa diferencia se empezó a ensanchar, el paralelo valía 60% más que el oficial y todos apuntamos a decir, tenés un desequilibrio de flujos. Nuevamente los dólares que se te van son más que los dólares que te entran. El gobierno encontró una primera solución a ese desequilibrio que fue una solución de stocks, el blanqueo. O sea, entró una cantidad de plata enorme, pero entró una vez y no es que al otro mes seguía entrando. Claro. Era de vuelta un stock. Entonces la calma duró hasta abril de este año. En abril de este año se vuelve a manifestar el mismo problema y el gobierno ya consiguió otro stock más chico, que es que el fondo le presté 14 mil millones de dólares. Y estamos a 6 meses de esa solución y aparece otro stock, que es que, y acá viene la complejidad, no que el país Estados Unidos le garantice la deuda externa al país Argentina, como fue el plan Brady hace ya varias décadas, sino que acá lo que aparece es que Trump le podría garantizar a Milei los pagos de deuda que ocurren durante el mandato de Milei. Ahora, la verdad que la deuda externa argentina, claro, no vence cuando termina Milei su mandato, ni siquiera vence cuando potencialmente Milei termine su segundo mandato. Entonces, nuevamente, para mí estamos buscando, viste, en esa bañera que se vacía, tirarle un balde de agua. Uno puede decir, bueno, el minuto que tiraste el balde de agua, uno dice, olvídate, no pasa nada, qué sé yo. A los 2 minutos empezás a ver que el agua de vuelta empieza a bajar, claro, y que mantenés el problema original, que es atrasar el dólar. Al final del día es eso. Bueno, estabas hablando también esto de engancho con lo que decís de los mercados financieros también y el mirar a futuro, porque hablando ya del futuro próximo, se hablan de escenarios posibles con lo que pase con el dólar. Uh-huh. Bueno, Morgan Stanley hace poquito también publicó esos 3 escenarios que en todos implica una devaluación o por lo menos un pequeño ajuste del valor del dólar. Uh-huh. ¿Qué ves vos ahí? Y si obviamente crees que el gobierno va a tener que ajustar de alguna manera esto. Bueno, es un poco esto. Cuando los analistas prevemos una corrección del dólar, lo que estamos diciendo es, mirá, si vos en ese desfasaje no conseguís ya no un stock de dólares que te ayude a pasar los próximos meses, semestres, etcétera, sino un cambio en las condiciones de generación de dólares de la economía, la forma de solucionar ese flujo es con un dólar más caro que básicamente te desincentive el gasto de dólares que hacen los argentinos. Este gobierno se ha mostrado, igual que todos los gobiernos anteriores, muy terco en tomar esa pérdida y en hacer esas correcciones, porque esas correcciones en general son poco populares, digamos, generan no pocos problemas. Te diría 2 cosas. Opción 1. En realidad el gobierno encontró en Trump alguien que quiere poner los dólares para que los argentinos sigamos gastando los dólares que gastamos a 1.300, 1.400 de acá que termine el mandato de Milei. Parece poco probable, digamos, que Trump nos financie estos niveles de consumo y este nivel de consumo de dólares particularmente. Opción 2. La elección de medio término es tan buena para el gobierno que el mercado dice, olvídate, hay Milei para los próximos 10 años y entonces relaja esa demanda por cobertura, que en realidad esa demanda de dólares en la previa electoral es, bueno, ¿qué pasa si Milei tiene un revés? ¿Qué pasa si el Congreso lo tiene en contra? ¿Qué pasa si tiene algún problema institucional? Etcétera. Yo creo que esas 2 opciones están lejanas. Entonces, me parece que la pregunta es
cómo y cuándo el gobierno hace una corrección, pero mi impresión es que la corrección va a venir. Nuevamente creo que tenemos un gobierno obtuso que va a tratar de resistirla, con lo cual no me arriesgaría a decir el lunes después de las elecciones hay otro valor del dólar, pero me parece que sí, cuanto más tarde, más dolorosa va a ser. Entonces creo que habría que, como se dice en el mercado, tomar la pérdida bien rápido y decir, bueno, ok, pasó esto, me concentro en cómo corregir, en cómo salir y rebotar a posteriori de esa corrección. Y digo, ahí va a influir mucho para vos el resultado también de la elección. Sí, porque siempre influye, pero particularmente creo que en esta novedad que tiene Argentina, que es un outsider, ahí me parece que el resultado de medio término se vuelve muy importante. Fundamentalmente porque por lo menos para el mundo de los mercados, los outsiders ya no son un evento anómalo. Hoy cualquier inversor internacional, cualquier analista internacional tiene, no sé, te diría 8 o 9 experiencias de outsiders para analizar. Y ahí hay un hecho que se repite, que es que en general, justamente como los outsiders son bichos que vienen de afuera de la política, muchas veces tienen problemas con la política tradicional. Y esos problemas prácticamente siempre se reflejan en conflictos con el Congreso. Digamos, si uno ve la situación del propio Trump en el primer mandato, que enfrentó juicios políticos, Bolsonaro enfrentó juicios políticos, Boric, que es un outsider del otro lado del espectro ideológico, perdió 2 plebiscitos, cuando antes de eso era la persona más popular en Chile. Entonces un poco el mercado le pone precio a ese miedo, a decir, che, cada vez que yo vi un outsider perder una elección de medio término, después vino mucha inestabilidad institucional que se contagió la economía. Entonces hoy el riesgo país Argentina, etcétera, combina estas dos cosas. Miedo a que el outsider pierda la elección, pero fundamentalmente también el mercado le pone un precio a, bueno, suponete que el outsider pierde la elección. ¿Qué herramientas tiene para defenderse? En Argentina, herramientas para defenderse significa cuántos dólares tenés apilados en el Banco Central. Respuesta: si uno no tomara el desembolso del fondo, Milei tiene tan pocas herramientas como las que le dejó Massa. Entonces es una situación muy endeble y por eso el precio de nuestros bonos y por eso el nivel de riesgo país. Bueno, Manuel, y muy interesante esto que decís, pero también creo que hay una cuestión también que vos hablaste mucho, que también tiene que ver con la llegada de las inversiones y cuando aparece el RIGI como instrumento, porque muchas veces también el mercado mira esto, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las reglas con las que tengo que jugar internamente? Aparece el RIGI y vos fuiste muy crítico también de esta herramienta, dijiste en un momento como las empresas no pedían tanto, y también comentaste en algún momento una anécdota sobre lo que fue el acuerdo YPF-Chevron, y que si la querés comentar acerca de lo que te respondieron a vos, que también tenías en la cabeza ese miedo de venir a que traigan las inversiones a Argentina. A ver, digamos, ¿cuál es el problema del RIGI? El RIGI para mí es una especie de confesión que nos dimos como país de que nunca vamos a poder estabilizar la macroeconomía y por eso tenemos que hacer como una especie de blindaje para las inversiones externas. Es como decirle al mundo, mira, acá siempre va a haber cepo, acá siempre va a haber inestabilidad, acá siempre va a haber impuestos altos, acá siempre va a haber regalías arbitrarias, etcétera. Con lo cual te ofrezco lo siguiente, te ofrezco una especie de blindaje que si vos entras por este tubo, como que no te toca Argentina, claro. Digamos, es como que Argentina no te afecte. Bueno, lo primero que dice un inversor internacional es, che, ¿estás seguro que está súper bien blindado ese esquema? Porque si yo me meto en una economía donde los que ya están trabajando en la economía enfrentan impuestos altos, no pueden girar dólares al exterior, están llenos de regulaciones, ¿yo qué voy a hacer? ¿Una especie de intocable? Una isla, claro. Claro, en algún momento alguien va a decir, el que tiene privilegios es el de al lado. Claro. Entonces, a mí me parece que ese tipo de esquemas están mal pensados, digamos, pero tienen como un defecto de nacimiento, que es justamente este. Che, venía a la selva que a vos el oso no te come. Bueno, la verdad que es poco creíble. Y por eso me parece que buena parte de lo que muestra el RIGI es que más de 2/3 partes de las inversiones anunciadas ahí tienen por protagonista YPF. O sea, es el propio Estado diciendo, sí, yo confío en el propio esquema que me di yo, digamos, a esos niveles. Segundo, lo que necesita un inversor en vaca muerta no es lo mismo que necesita un inversor internacional en el sector del turismo.
Entonces me parece que ese traje general que uno se quiere dar se llama estabilizar la macro. Darle a las inversiones una estabilidad macro con un esquema micro es un error conceptual grave. Y por otro lado, justamente cuando vos vas a armar un esquema de ese tipo, por exagerar, suponete que en Vaca Muerta para funcionar vos necesitas 0 impuesto a las ganancias. Pero en el sector de turismo para funcionar necesitas, qué sé yo, 5% de reducción del impuesto a las ganancias. Necesariamente en el RIGI vas a poner 0. Porque claro, para que vos vas desarrolles para tu acá, sector claro. tenés que ir al caso extremo. Entonces estás regalando recursos Claro. con el RIGI. Cuando a mí me tocó negociar el acuerdo con Chevron, yo me di cuenta que por ahí algunos miedos que uno tenía que podían obstaculizar el acuerdo, por ejemplo, que hubiese 2 tipos de cambio en la economía, que hubiese control de capitales, para una compañía que estaba mirando un interés estratégico que en ese momento era distinto, ¿no? En ese momento era: quiero ser el primero que entre a entender qué es esa roca que llamamos Vaca Muerta, qué es una explotación horizontal, si funciona mejor el Thai Gas o el Shell Gas, si funciona mejor el Shell Oil que el convencional, cuáles son esas métricas, Sin etcétera. nadie que haya risqueado. Claro, entonces era como que Sí. quiero ser el que hace la curva de aprendizaje. Esa era un poco la idea de Chevron y de YPF en ese momento. Bueno, tenía necesidades distintas. Hoy, si me preguntás, creo que una inversión internacional que vos no le estabilizás la macro, tiene 2 o 3 activos de oil and gas parecidos en el mundo que tienen mucho más estabilidad y que tienen rentabilidades relativas mejores que la Argentina. Entonces, insisto, me parece que estamos yendo con una herramienta que no es la adecuada a resolver un problema que, si no lo resolvemos, es como el agua, digamos, nos va a aparecer por todos lados, que es la macro. Y esto que decís me dispara 2 cuestiones. Primero, por un lado, el hecho de que no llegaron las inversiones con el RIGI como se esperaban. Llegaron más que nada en proyectos mineros, que hay algunos, hay muy pocos. Vemos el Vaca Muerta Sur en energía, en hidrocarburos. Un proyecto que además ya se iba a hacer independientemente del RIGI, porque tenés muchos proyectos en energía que independientemente del RIGI se iban a dar igual. Totalmente. Bueno, por eso digo que muchas veces regalamos recursos, porque yo imagino todas las compañías que estaban diciendo: bueno, yo necesito hacer este gasoducto, necesito hacer este oleoducto, sea como sea, porque si no ya tengo las inversiones hundidas de un lado y no tengo cómo transportarlas hacia otro. Y viene el RIGI, dicen: bueno, se abrió el cielo y cayó un paquete con regalos adentro. Ahora, justamente de cara al fisco nacional, lo que estás haciendo es regalar recursos en un país que necesita tener superávit, fiscal. Y por otro lado, vuelvo al mismo punto. Si hoy uno ve cuál es el escollo, cuál es el cuello de botella para que Vaca Muerta, ya no digo se desarrolle, porque se está desarrollando, pero obviamente lo que uno quisiera es que se desarrolle más rápido y que no se desarrolle con utilidades retenidas de los actores que ya juegan en Vaca Muerta, sino que pueda apalancarse en términos financieros. Lo que a vos te pasa hoy es que si el Estado argentino, para tomar deuda en el mercado internacional, tiene que pagar 1000 puntos de sobretasa, bueno, eso hace que una compañía de primera línea en Vaca Muerta se pueda financiar como barato al 7,5%, cuando un par suyo en Estados Unidos se puede estar financiando al 5,5%. Entonces, ese diferencial de competitividad, yo creo que el RIGI no lo termina de solucionar. Y eso explica un poco también, digo, esta argentinización que tenés hoy en Vaca Muerta, que al final no ves la llegada de empresas, sino que muchas, además, como se revalorizó tanto, terminaron yéndose y son hoy las que quedaron mayormente argentinas, con el problema también de acceder al financiamiento, porque hoy ya me parece que llegaron a un techo en cuanto a lo que pueden acceder de Mirá, financiamiento. Cuando vos mirás las compañías petroleras y gasíferas de Argentina y las mirás contra comparables en el mundo, una razón que al inversor de equity, digamos, lo hace ser optimista respecto a las compañías argentinas es justamente lo que para nosotros es una falla, que es: son compañías que tienen muy poca deuda, a comparación de otras compañías que trabajan con mucho más apalancamiento financiero. Eso probablemente para el que está buscando comprar una acción en la bolsa y decir: quiero una compañía que si la tasa de interés sube no tenga problemas, es bueno, pero para el país, que un dueño de una compañía tenga que decir: yo no me puedo girar dividendos este año. ¿Por qué? Porque necesito seguir invirtiendo y entonces los tengo que reinvertir en la compañía, termina siendo malo. Entonces, el RIGI baja el costo de financiamiento de las compañías en Vaca Muerta
en el margen. ¿Por qué en el margen? Porque dentro del RIGI hay una cláusula que dice que si vos en 3 años tenés un gobierno distinto e incumple el RIGI, esa compañía puede litigar contra la Argentina en tribunales externos. Sí. Entonces eso lo único que te hace en el mercado financiero es que si una compañía petrolera ve que le incumple el RIGI, hace un paquete y le vende su juicio a un fondo que esté especializado en litigar. Entonces imagínate lo que eso implica para la velocidad de producción de Vaca Muerta. No le hace ni cosquillas. En cambio, probablemente hubiese sido mucho más sano que el país pensara en herramientas de financiamiento a largo plazo, justamente en un marco donde vos estás teniendo, digamos, probablemente por las malas razones, una argentinización del sector. Y me parece que ahí el mercado de capitales de Argentina, con un poco de imaginación y con un poco de involucramiento del Estado, podría haber pensado herramientas donde uno dijera, bueno, mira, hoy es muy difícil en el mercado de capitales de Argentina financiarme a 5 o a 8 años. Bueno, eso tal vez sería una herramienta mucho más razonable que el RIGI para el caso específico de Vaca Muerta. Claro, y ahora ya las compañías de Vaca Muerta ya están viendo esto como un problema, que a corto plazo se necesitan desembolsar grandes sumas de dinero para desarrollar proyectos que no solo, o sea, el gran problema también está de que hay que realizar obras de infraestructura, pero también hay que perforar muchos pozos y las operadoras están en ese juego de decir, bueno, ¿dónde pongo la plata? Mira, yo siempre lo pienso como casi el caso contrario de lo que le ha pasado a Noruega, ¿no? Noruega, por las buenas razones, hoy tiene un activo en el sector energético increíble que le permite desarrollarse en otros sectores. Con un plan para que cuando ese activo energético se agote, esos recursos sean usados para que la economía pueda reorientarse hacia otro lado. Yo hoy lo veo de esta manera. Y digo, pensando que vos no podés supeditar las posibilidades de desarrollo de Vaca Muerta a ordenar la macroeconomía argentina, porque lamentablemente eso se ha demostrado algo muy esquivo en los últimos 20 años. Ahora, fíjate la paradoja. Nosotros tenemos un montón de recursos ociosos en el sistema previsional, básicamente en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, recursos que deberíamos estar pensando en rentabilizar justamente para que cuando tengamos una mayor cantidad de jubilados podamos tener una renta de esos recursos que permita pagar jubilaciones. Y del otro lado tenemos un sector que necesita financiamiento de largo plazo para negocios que está muy demostrado que son rentables. Entonces simplemente necesitaríamos un Estado que una esas dos puntas y que diga, mira, vos necesitas financiamiento y para producir petróleo y gas en la Argentina, que además es bueno para el país. Pero vos al mercado internacional estás dispuesto a pagarle una tasa de 8, 9, 10%. Bueno, ¿por qué no le pagás al Fondo de Garantía de Sustentabilidad 7%? Total. Y de esa manera el Fondo de Garantía le puede decir a los jubilados, miren, acabo de hacer una inversión que rinde 7% en dólares y que es súper segura porque está dentro de uno de los activos de oil and gas con mayor perspectiva en el mundo. Claro. Bueno, ese unir las puntas me parece que sería mucho más sano gastar tiempo, ingenio y técnicos en diseñar ese tipo de herramientas que en estar diciendo, bueno, cuando el riesgo país sea 400 puntos en vez de 1000, Vaca Muerta va a andar rapidísimo. La verdad que es como cuando uno dice, bueno, cuando baje 15 kilos de peso me voy a sentir bárbaro. ¿Y qué estás haciendo? No, nada, vine a comer una pizza, me pedí una cerveza, pero en algún momento va a pasar. No, si no lo empujamos nosotros, va a ser más difícil que pase. ¿Ha existido en otros países esto, llegar a usar un fondo de este tipo para financiar proyectos? Por supuesto, pero de vuelta, no han tenido este problema de que el desarrollo de ese sector se ha obturado. En Noruega, por ejemplo, es al revés. Como el desarrollo de ese sector desbordó tanto, el Estado dijo, pará. No nos gastemos todos estos recursos que de repente es como que nos empieza a llover dinero del cielo. Guardémoslos en un fondo y que ese fondo empiece a buscar nuevos negocios para el país. En este caso me parece que es lo inverso. El que todos estamos seguros que es un negocio, le falta financiamiento. Nuevamente, esto es un lindo problema para tener. Si nosotros estuviéramos hablando en 2012, yo te hubiese dicho, el problema de Vaca Muerta es que me falta tecnología, me falta conocimiento, me falta entender cuánto rinde un pozo, la curva de un pozo, digamos, dónde en una determinada área si hay que hacer 1 o 4 pozos. Todo eso era, digamos, una incertidumbre absoluta. Hoy tenemos el siguiente problema. Ya hay modelos que te dicen, si vos estás a 100 kilómetros al norte es así, si estás a 100 kilómetros al este es así.
pero te faltan 80 millones de dólares, 100 millones de dólares para arrancar en nuevas áreas. Hoy me parece a mí una picardía no estar usando esos recursos para promover sectores como Vaca Muerta. Y lo decías recién, Emanuel, también, ¿no? Con el Vaca Muerta de hoy, un Vaca Muerta que ya comprobó su rentabilidad, y en algún momento que también cuando a vos te tocó estar en la función pública, teníamos un Estado que subsidiaba fuertemente a la energía, que importaba muchísimos combustibles y que teníamos ahí un flujo de dinero que salía constantemente. Ahora, con el Vaca Muerta de hoy, que ya sabés, que ya comprobó lo eficiente que es, si vos tuvieras que aplicar un modelo en el que mirás el costo de energía que paga el usuario, ¿cómo lo harías? Bueno, justamente hoy me parece que ese problema es fácil. O sea, pensá que en la primera versión del plan gas, el precio marginal que se pagaba por el gas superaba los $7. Hoy estamos viendo licitaciones donde las empresas se pelean por $2.30, $2.50. Entonces, fíjate si no ha sido exitoso el programa de desarrollo de Vaca Muerta, que huelga decirlo, fue compartido por todos los gobiernos. A Dios gracias, nadie se le ocurrió que eso estaba mal y que había que interrumpirlo. Seguro que hubo mejoras, cambios, etcétera, pero digamos, en esencia, ese viejo plan gas del 2012, que me acuerdo que a mí me llevaban las montañas de expedientes para firmar, hoy sigue funcionando y dio sus resultados. Entonces, lo que digo es que si tuvimos un país que se bancó pagar $7 por el gas marginal, hoy, digamos, me parece que está bastante claro que en el sector, diría después de un desliz de estos últimos 3-4 meses, que son deslices que usualmente pasan de cara a una elección, pero fuera de ese desliz, hoy me parece que si le preguntás al sector si le falta precio, te dice que no, y si le preguntás al consumidor si el precio que tiene la energía le molesta, te dice que no. Entonces hoy lo único que nos está pasando es que si vos me preguntás a mí si estoy seguro de que el año que viene o del otro año que viene va a haber toda la energía, todo el gas, todo el petróleo que Argentina necesita internamente, sí. Lo que me estoy empezando a preocupar es si vamos a tener el excedente de exportación que necesitamos ya para empezar a arreglar otros problemas. No los problemas del sector, sino para hacer para tener un superávit que en vez de sumarme justamente por restricciones 2.000, 3.000 millones de dólares por año, me pueda sumar 5.000, 6.000 y hasta 7.000, que creo que en las proyecciones razonables, digamos, y responsables, es un número que el sector soporta perfectamente. ¿Y qué es lo que ves como principal escollo ahí para esto que me decías que te preocupa, de que no lleguemos con las exportaciones como esperaba? Dos cosas. La falta de financiamiento, porque me parece que un país que necesita ser rescatado por Estados Unidos y que el secretario del Tesoro de una administración que no tiene reelección dice la deuda la pago yo, imagínate qué seguridad le puede dar a alguien que está metiendo financiamiento al sector privado de ese país. De nuevo, no me veo que la deuda argentina garantizada por el Tesoro de los Estados Unidos pueda tener un costo relativamente bajo y eso se traduzca en que las compañías tengan un costo relativamente bajo. Y en ese mismo marco, ese problema se multiplica cuando uno ya no habla de financiar un pozo, sino cuando uno habla de financiar infraestructura. Insisto, en gas estamos viendo una lamentablemente reversión de una de las inversiones más importantes que podía haber tenido el país en materia de gas destinado a la exportación, básicamente porque entramos en un conflicto político con un presidente diciéndole a una compañía internacional: no hagas la planta acá, hacela 500 kilómetros más al sur porque el gobernador de acá es comunista. Imagínate para una inversión internacional la imagen que eso da para un proyecto donde razonablemente Petronas podría estar diciendo: pero yo la primera exportación la voy a hacer cuando estos dos locos que se están peleando ya no van a estar gobernando ni la provincia ni la nación. O sea, ¿vos crees que tuvo ahí que ver la declaración de Milei en el cambio en el proyecto? Está, pero casi, digamos, totalmente expuesto públicamente. Y de nuevo, hoy estamos diciendo: no, en realidad es mejor lo que vamos a hacer con YPF, es más chiquito, más... No es así, sabemos que no es así. Y de vuelta, Argentina no se puede dar el lujo, en un proceso donde estamos teniendo una argentinización del capital por las malas razones, no nos podemos dar el lujo de expulsar a un inversor que quiere meter miles de millones de dólares en Argentina, porque me imagino yo esos tipos diciendo: estos tipos están locos.
están parados arriba de una mina de oro y se están peleando por si nosotros exportamos de un puerto o del puerto de al lado. Me parece que eso como país nos hizo quedar muy mal y mostró que hay un componente de inseguridad jurídica que ya no es que venga un gobierno dentro de X años y cambie lo que hizo el gobierno de hoy. El componente de inseguridad jurídica es la incapacidad de la clase política de poner el país y los intereses del país y los intereses de las empresas que operan en el país por encima de la victoria electoral de quien corta la cinta. Claro. Y de última deberían haber ido el presidente Milei y el gobernador Kicillof a cortar la cinta de Petronas, por más que no se lleven, muy bien. Y Emanuel, para ir cerrando, pero me parece que también hablas de Kicillof, vos también tuviste un rol trabajando con él, y hoy por hoy dentro del peronismo, por ahora es la única figura que aparece como presidenciable para el 2027. Ustedes fueron parte de un equipo económico y me gustaría consultarte ahí, vos ¿qué rol crees que tendría que tener él tanto para los mercados como para también lo que tiene que ver con lo tarifario? Bueno, yo creo que ahí se plantea siempre la dicotomía esta en Argentina, que es muy poco sana, donde la mejor forma de llegar a la presidencia es que fracase el actual presidente. Y eso vale para, lamentablemente, toda la política argentina. Yo ahí, la verdad que es desagradable porque uno tiene que ser autorreferencial, pero cuando a mí me dicen, bueno, si Axel es presidente, de vuelta a hablar hoy de quién va a ser presidente en 2027 parece ciencia ficción, pero bueno, se viene el comunismo, recién estábamos hablando, o sea, es una administración que pagó $7 por el gas marginal de Vaca Muerta. Y hoy la gente dice, ¿y qué pasaría con las tarifas? $7 el gas en Vaca Muerta. Hoy, de hecho, es paradójico, pero yo escucho quejas de no, si esto termina en Axel presidente, las tarifas van a ser muy bajas. Y del otro lado escucho quejas de, la verdad que vergüenza la tarifa que Axel regaló al sector con $7 por millón de BTU. Entonces, mi único punto es, las dos cosas al mismo tiempo no pueden ser verdad. Claro. O sea, o el precio fue muy alto o el precio fue muy bajo. Sí, yo te digo la verdad, en un cambio de gobierno, para el lado que sea, lo único que no me preocupa es Vaca Muerta, porque creo que es un sector que pudo blindarse del péndulo político, no sé ni cómo, pero me parece que, como todos los argentinos sabemos que ahí hay una joya, me parece que todos los gobiernos tuvieron mucho cuidado de no arruinarla, porque nadie quiere cargar con el San Benito de esta administración es la que... Sí, las provincias creo que también influyeron mucho. Exacto. Vos me decís, che, ¿hay alguna administración donde punta a punta haya caído la producción de gas, haya caído la producción de petróleo no convencional? No. Hubo administraciones, sí, que el primer año dijimos esto se va al tacho y después han recuperado y han entendido que este sector no es como el convencional, donde vos a veces te podrías mandar macanas porque total uno necesitaba que ese pozo siguiera escupiendo petróleo, siguiera escupiendo gas. Hoy te mandas una macana, el próximo pozo que hay que hacer para que cuando este termine la producción no caiga, no se hace y la producción te cae en 10 minutos. Me parece que esa característica del no convencional es buena para un país que suele mandarse macanas, pero bueno, por las malas razones. ¿Tiene el peronismo ahí que construir un poco una nueva retórica para lo que tiene que ver con esto, con generar esas inversiones, con seguir encaminando Vaca Muerta? Totalmente, y yo creo que tiene que ser bien explícito en sus objetivos sectoriales y sus políticas sectoriales. Y me parece que ahí está muy mal no revisar lo hecho, porque creo que hoy nadie seriamente puede decir que Vaca Muerta sería posible de un lado de la grieta si YPF no se hubiese estatizado, y creo que del otro lado de la grieta nadie puede decir seriamente que Vaca Muerta hubiese sido posible si no se hubiese pagado el gas $7 por millón de BTU. Son las dos cosas ciertas. Necesitábamos que la curva de aprendizaje la impulsara una YPF que estaba dispuesta a arriesgar mucho dinero, incluso tal vez con Vaca Muerta derivando en un fiasco, cosa que no fue. Y también necesitábamos que al lado de YPF se sumaran 5, 6, 7 compañías más, que si vos pagabas el gas $1.50, no se iban a sumar porque no era rentable. Entonces me parece que ahí fue una dosis justa de regulación y de mercado que derivó en un sector que hoy no hay forma de decir que está peor que en 2011.
Perfecto, Emanuel. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que ha sido súper interesante contar con tu visión, con tu perspectiva del lado económico, porque como lo decíamos al principio, obviamente todo esto influye en este gran país que tenemos y en el futuro que queremos también. Totalmente, gracias a vos y espero que podamos salir del nombre del programa. Ojalá. Bueno, muchas gracias a ustedes. Obviamente los invitamos a que nos sigan acompañando en los próximos episodios del Fondo del Pozo.